Hablaremos hoy acerca de la virginidad, señora. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. En algunos foros. Sí. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, discúlpeme, ¿no? Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces, discúlpeme, hasta el mismo padre de la novia, Steve Martin. Esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recuérdese al Buda, nacido de Maya. Recuérdese a Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, ¿no? Que nació, no diría que Isis no era virgen, pero sí nació Horus de un embarazo milagroso logrado por Isis ya con Osiris muerto, el finado Osiris. Osiris no quiere decir otra cosa que el finado. Cuando se hablaba, por ejemplo, de un muerto, de un faraón muerto, pongamos por caso, el faraón Tutmosis, y se lo nombraba después de muerto, se le decía Osiris Tutmosis, es decir, el finado Tutmosis. Osiris quería decir también el finado, además de nombrar al famoso dios que fue despedazado. Pero bueno, otros ejemplos. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados, me parece a mí, por Marte, eran hijos de Marte, en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en el Tabú de la Virginidad, que fue escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro niato. La palabra niato no es de Freud. Casi está hablando Freud de una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de lo que él llamaba esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse, pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados, un número exiguo, ¿no?, eran todos seres virginales. Eran todos seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas, por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Bueno, qué vida, ¿no? Se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido Pinio, ¿no?, y murió en el año 410, debe ser, porque acá dice 1410, imagínense si hubiera muerto en el 1410,
1000 años de virginidad. Bueno, murió después de haber fundado un monasterio con la virginidad intacta, que es la manera de fundar un monasterio. Si usted pretende fundar un monasterio y viene con la virginidad un poco cansadita, seguramente no podrá fundarlo, amiga mía. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, y después se hizo mendigo. Primero no tocó a su esposa y después se hizo mendigo, sin que haya una relación de causa y efecto, claro, entre no tocar a la esposa y andar jeteando por ahí. Bien. Ahora bien, vino a suceder que por vindicación de las bondades de la virginidad, o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Medjugorje era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Bueno, Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Aprendé de Cecilia y Valentín, le decía al marido, que estaba en calzoncillos, dispuesto a seguir una conducta más bien tradicional. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por la propuesta de castidad en pareja. Entonces, una noche, esta muchacha fue embriagada por los parientes del marido, mirá vos, y cuando el marido consideró que estaba lo suficientemente borracha, se le tiró encima. Pero Cristina salió corriendo y entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Debió ser un espectáculo digno de verse. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. Bien, qué sé yo. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charles Lawton, ¿no? Y lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Y parece que la tipa tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia. En la corte del rey Enrique hay que decir que había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, lo acompañó una especie de ejército, que fue con él hasta la habitación, desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros con velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Catalina vio aquellas armas, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco. Bueno, Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá las interpretó bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada. Entonces, no le hizo ningún comentario, no le dijo nada del matrimonio, ¿qué va a hacer? ¿No? Directamente, en cuanto lo vio venir así, dijo, empezó a sacar las pilchas, ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund Freud, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad. Es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto de la mujer, ¿no? Que todavía tiene algún efecto, no tan evidente, pero lo tiene. Dedicamos esta charlita a las mujeres que han padecido en la historia por esta obsesión de pertenencia, y a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse siquiera al menos una vez en la vida. Era obligatorio. Entonces iban a una escalinata
en un templo, sería el templo de Ishtar, de Astarte, qué sé yo, y ahí esperaban que viniera alguno y se le insinuara. Las lindas enseguida despachaban la obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones, ¿no? Volvían a sus maridos, sus novios, sus amoríos. Pero las feas por ahí tenían mucha dificultad, porque se ponían en la escalera del templo y nadie las elegía. Como era obligatorio, hasta que no se presentaba un cliente tenían su deber incumplido. Y algunas, lo cuenta Herodoto esto, ¿no? Algunas pasaban un año entero yendo a aquellas escaleras todas las noches. A mí me parece que seguramente había alguna clase de corruptela. Andá y prostituímela a fulanita que está ahí hace como 6 meses y no la toca ninguno. No, ese tipo que vaya a otro. No, andá, dice, qué sé yo, está ahí. ¿Qué sabías? Si de verdad venía uno o si era un amigo de la familia. Bueno, no podía saber. Herodoto de Halicarnaso no dice absolutamente nada de eso. Vamos a ilustrar esta charla acerca de la virginidad y de sus consecuencias desagradables con un hermoso balsecito que canta don Ignacio Corsini y que se llama La Virgen del Perdón.